Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, pues. Nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado. Antes de iniciar nuestra sesión de hoy, quisiera pues comentarles, resaltarles algo que había mencionado la sesión anterior con respecto a la alternancia del, o al inicio de las actividades en alternancia de este curso. Yo les había manifestado la sesión de clase anterior que se ha abierto, por decirlo de alguna forma, la posibilidad que los que deseen, y siempre y cuando teniendo en cuenta las restricciones de ingreso a la universidad, me refiero al pico y código y a el aforo que puede presentarse, creo que es máximo el 35% o el 30%, se presta o se presenta la posibilidad de que asistan los viernes en la sesión de 10 a 12 a la sesión de clase de manera presencial. Vuelvo, insisto en que es voluntario y naturalmente los que no asistan presencialmente igual pueden seguir recibiendo la clase a través de este formato, es decir, los que asistan presencialmente pues recibirán la clase ahí en el salón, tendrán la posibilidad de que interactuemos personalmente, pero los que no asistan pues igual a través de este medio, por este mismo enlace, podrán seguir la sesión de clase. La universidad ofrece las herramientas para que podamos desarrollar la sesión de las dos formas. Y esa posibilidad se abre para cualquier viernes de aquí en adelante. Naturalmente, para ello necesitamos o necesito confirmar quiénes van a asistir o quienes tienen la intención de asistir. Y con ese propósito yo he creado un formulario de una encuesta en Google, la cual les he enviado a su correo institucional. Algunos de ustedes la envié esta mañana, algunos de ustedes ya me han respondido, pero quisiera que todos, por favor, me respondieran a esa encuesta para tener claridad acerca de quienes van o tienen la intención de asistir presencialmente para tener ese dato. Tengan en cuenta que con solo un estudiante que asista presencialmente, entonces yo asistiría presencialmente a esa sesión, es decir, solo hace falta un estudiante para que eso suceda. Y entonces quisiera que por favor, en este momento, los que no lo han hecho, ingresaran a su correo electrónico institucional, verificaran que efectivamente les he enviado ese formulario y respondieran la pregunta que ahí se plantea, que la pregunta es si planea asistir de manera presencial el 19 de marzo, que es este viernes, a la sesión de clase presencial. Entonces, por favor, respondan en este momento para tener esa información y poder saber quiénes están interesados en asistir. Entonces, démosle un minutico o 2 minuticos para que por favor realicen ese proceso. Y me confirman si efectivamente la encuesta les ha llegado. Si hay alguien que no le haya llegado, por favor me comenta y yo trataría de reenviársela o dado caso de compartir el enlace de la encuesta a través del chat.
Me faltan todavía algunos estudiantes, por favor, respondan la encuesta. En este momento hay 11 estudiantes acá. Esperaría por lo menos tener esas 11 respuestas con respecto a la encuesta que les he presentado. De los presentes solo me falta Angie Sotelo por contestar. Angie, ¿me escuchas? ¿Sí recibiste la encuesta? Sí, profe, ya le envié. Por favor, para confirmar si por lo menos alguno de los que está presente hoy va a asistir o no. Listo. Mientras Angie termina de enviar, ahora sí, demos inicio a nuestra sesión del día de hoy. La sesión de clase anterior, nosotros discutimos acerca de ciertas propiedades relacionadas con el producto de matrices. Fundamentalmente, nos centramos en su conmutatividad, es decir, o mejor dicho, su no conmutatividad, es decir, que no siempre, salvo muy contadas excepciones, uno puede intercambiar el orden en la multiplicación. También tratamos de generalizar ese proceso de multiplicación hacia más de dos factores. Entonces vimos cómo es la idea para multiplicar matrices, o más de dos matrices, 3, 4, las áreas o las que nos soliciten. Y digamos que el cierre de la sesión anterior se centró en un concepto o dos conceptos muy importantes, muy relacionados, que son el concepto de matriz identidad y el concepto de inversa de una matriz. La definición que nosotros presentamos la sesión anterior es que la inversa de una matriz es otra matriz que al multiplicarla por la matriz original me dé como resultado la matriz identidad. Yo insistía la sesión anterior que ese concepto de inversa es un concepto exclusivo de las matrices cuadradas. Es decir, cuando uno va a preguntar por la inversa de una matriz, uno debe tener en cuenta que ese concepto está o es exclusivo de las matrices cuadradas. En ese sentido, la pregunta que dejamos abierta la clase anterior es: ¿y cómo hago yo para encontrar o para calcular la inversa de una matriz cuadrada si no la conocemos? Es decir, la vez pasada creo que les mostré un ejemplo donde yo les decía, miren, esta es la inversa. Efectivamente es la inversa porque al multiplicar por la matriz original me daba la matriz identidad, pero si yo no conozco la inversa, o mejor dicho, si a mí me dan una matriz y yo no conozco la inversa, la pregunta es, ¿cómo hago para encontrar esa inversa? Detrás de esa pregunta hay una pequeña pregunta, y es, como nosotros sabemos que no todas las matrices van a tener inversa, porque ese concepto de inversa es, digamos que para algunas matrices, algunas van a tener inversa, otras no. Entonces, la pregunta que está en el fondo es, ¿y cómo hago para determinar cuándo una matriz tiene inversa o no tiene inversa?
Entonces la pregunta en el fondo es, ¿cómo hago para determinar si una matriz tiene inversa o no? Y cuando tenga inversa, ¿cómo hago para encontrar esa inversa de la matriz original? Esa pregunta o esas preguntas se pueden responder a través de un método que evoca de manera bastante fiel el proceso de Gauss-Jordan que nosotros presentamos durante la primera parte de este curso para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Nosotros, para encontrar la inversa de una matriz o para determinar si la tiene o no, nosotros vamos a desarrollar un proceso que es a grandes rasgos la misma idea del proceso de Gauss-Jordan, solo que en este caso hay ciertos aspectos particulares que van a ser diferentes con respecto a ese proceso original. Entonces, lo que yo quiero hacer a continuación es describir ese proceso, que podemos llamarlo el proceso de Gauss-Jordan, para encontrar la inversa de una matriz cuadrada, siempre y cuando tenga inversa, y para determinar, en caso de que no la tenga, que efectivamente esa matriz no tiene inversa. La idea de ese proceso, o los pasos para desarrollar ese proceso, arrancan con una idea muy sencilla. Si yo quiero encontrar la inversa de esta matriz, lo primero que voy a hacer es coger la matriz a la cual le quiero encontrar la inversa y pegarle al lado derecho la matriz identidad del mismo orden. Tengan en cuenta que estamos hablando de matrices cuadradas. Entonces, si yo tengo una matriz de 2 por 2, por ejemplo, le voy a pegar al lado derecho la matriz identidad de orden 2 por 2. Si tengo una matriz de orden 3 por 3, pues le voy a pegar al lado derecho una matriz identidad de orden 3 por 3. Y naturalmente voy a separar esas dos matrices y la manera en que las separo es con la línea vertical que nosotros habíamos usado en el proceso para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, la primera fase es coger la matriz a la cual le quiero encontrar la inversa y pegarle al lado derecho la matriz identidad. Una vez yo hago eso, el segundo paso es prácticamente que trasladar de manera totalmente fiel el proceso de Gauss-Jordan que nosotros habíamos utilizado. Es decir, vamos a utilizar esas operaciones elementales que nosotros conocemos, de intercambiar filas, de multiplicar una fila por un número, de multiplicar una fila por un número y sumársela a otra fila. Y vamos con ese proceso a convertir la parte izquierda, es decir, la matriz original, en la forma escalonada reducida. Es decir, vamos a empezar a escalonar y reducir la matriz de la izquierda, utilizando operaciones elementales. Entonces, miren cómo funciona. Yo tengo mi matriz original, tengo la matriz identidad y voy a empezar a aplicar operaciones elementales buscando que la parte de la izquierda me quede en la forma escalonada reducida. Entonces, en este ejemplo, para esta matriz que habíamos escogido, la matriz 2, 4, menos 5, menos 7, pues entonces arrancamos, como siempre propone Gauss-Jordan, tratando de convertir esto en 1, a partir de la operación elemental de multiplicar por un medio, luego trato de eliminar este menos 5 de acá, con una operación elemental de tipo 3, y luego convierto este de acá en un 1, con la operación elemental pertinente, y posteriormente elimino este número de acá para que me quede esto en la forma escalonada reducida.
Naturalmente, al realizar ese proceso, la matriz de la derecha también va a estar siendo modificada. Es decir, cuando yo multiplico la primera fila por 1/2, pues naturalmente también la parte de la primera fila de la matriz de la derecha la voy a multiplicar por 1/2. Por eso es que aquí, en el primer paso, al lado derecho me queda 1/2 y me queda 0. Es decir, este proceso de operaciones elementales va modificando tanto la matriz de la izquierda como la matriz de la derecha. Y así voy realizando el proceso hasta llegar a la forma escalonada reducida en la matriz de la izquierda. Como pueden ver, es prácticamente una copia de ese proceso de Gauss-Jordan que les había mencionado. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna pregunta en este momento? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Entonces, como les digo, aquí estamos evocando ese proceso de Gauss-Jordan para... ¿Alguien me va a decir algo, perdón? Aquí estamos evocando ese proceso de Gauss-Jordan para encontrar o determinar la inversa de una matriz. Naturalmente, la pregunta que aparece una vez uno termina el proceso de Gauss-Jordan es ¿cómo hago para determinar la inversa de la correspondiente matriz? Permítanme un segundo. Y entonces, una vez hemos concluido el proceso de Gauss-Jordan, vamos a revisar lo siguiente. Cuando llegamos a la forma escalonada reducida, revisamos la matriz de la izquierda. Si esta matriz de la izquierda, después de haber realizado el proceso de escalonar, es la matriz identidad, entonces la inversa de la matriz original es la matriz que aparece al lado derecho. Es decir, en este caso, como al lado izquierdo apareció la matriz identidad, esta matriz menos 7/6, menos 2/3, 5/6 y 1/3 es precisamente la inversa de esta matriz 2/4 menos 5 menos 7 que me habían dado originalmente. Entonces, cuando al llegar a la forma escalonada reducida, la matriz de la izquierda queda convertida en la matriz identidad, eso significa que la matriz original sí tiene inversa y que la inversa de esa matriz es esta matriz que aparece al lado derecho. Es decir, en este caso, la inversa de esta matriz es menos 7/6, menos 2/3, 5/6 y 1/3. Naturalmente, nosotros sabemos que puede presentarse el caso donde al aplicar el método de Gauss-Jordan, la matriz de la izquierda no sea la matriz identidad. Nosotros vimos en Gauss-Jordan que la forma escalonada reducida no siempre es la matriz identidad, sino que a veces aparece otra matriz. Cuando al llegar a la forma escalonada reducida, si no me aparece la matriz identidad, eso significa que la matriz original no tiene inversa. Entonces, este proceso de Gauss-Jordan me permite determinar si tiene inversa o no tiene inversa, y cuando tenga inversa, me permite determinar cuál es esa inversa de la correspondiente matriz. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe, claro. Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera plantear en este momento?
Entonces, a partir de este proceso, nosotros podemos encontrar inversas de cualquier matriz cuadrada, siempre y cuando pues tenga inversa, y me permite determinar, perdón, los casos donde la matriz no va a tener una inversa. Quiero que miren cuidadosamente el proceso operativo que se desarrolló y me digan si es completamente claro y si está correctamente realizado. Es decir, que no haya cometido yo un error a la hora de hacer los cálculos correspondientes a las operaciones elementales. Si está bien el proceso o alguien ve algún error o alguien ve algún paso que no sea claro. Esto es el mismo Gauss-Jordan de siempre, entonces ustedes podrán ver o darse cuenta si está bien o no está bien ejecutado. ¿Todos de acuerdo en que está bien? Sí, profe, sí está bien. Listo, pues. Permítanme mostrarles otro ejemplito. Voy a arrancar con matrices de 2 por 2 para que ustedes puedan rápidamente desarrollar el proceso. Entonces, aquí tengo otra matriz, la matriz 4 menos 1, 8, 6, y aquí lo que estoy aplicando es exactamente el mismo proceso. Yo cojo a partir de operaciones elementales la búsqueda de escalonar esa matriz de la izquierda. Ustedes pueden ver cada uno de los pasos. Si quieren, por favor, verifíquenlos en este ejemplo. Me dicen si están correctos. Cuando llego al paso final, me queda la matriz identidad y entonces si el proceso está bien realizado, esta matriz de la derecha sería la inversa de la matriz original. Por favor, miren otra vez cuidadosamente ese proceso que estoy mostrando ahí y me dicen si es completamente claro. Esperen que esto me quedó como feo acá. Ahí quedó mejor. Si es completamente claro y si está correcto. Mientras revisa, de acuerdo a la definición que nosotros presentamos la sesión de clase anterior, nosotros podemos hacer una verificación de que efectivamente el resultado es la inversa de la matriz. De acuerdo a la definición que discutíamos la clase, para que esta sea la inversa de esta matriz, al multiplicar las dos matrices, el resultado tiene que ser la matriz identidad. En ese sentido, cuando yo realizo el proceso de Gauss-Jordan, para verificar que efectivamente me quedó bien, yo puedo, no es obligatorio, pero yo puedo comprobar que efectivamente esa es la inversa si al realizar la multiplicación
entre la matriz original y la inversa que me dio, el resultado efectivamente me da la matriz identidad. Entonces ustedes pueden ver y pueden comprobar el cálculo que cuando aplico la matriz original por la inversa que me dio el proceso de Gauss-Jordan, el resultado efectivamente es la matriz identidad. Entonces, este proceso se puede comprobar a partir de la definición que mostramos la sesión de clase anterior. Si estamos todos de acuerdo con lo que se está presentando, ¿alguien tiene alguna inquietud? ¿O todos estamos correctos con el proceso que estamos presentando? Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano y yo trataré de clarificar lo que sea necesario. ¿Estamos bien hasta ahí? Levanten la mano si estamos Sí, bien. profe, todo claro. Listo, pues. Entonces quiero que hagamos a continuación el siguiente o los siguientes ejercicios para comprobar si estoy haciéndome entender. Por el momento estamos trabajando con matrices de 2 por 2. Ya les muestro un ejemplito de una matriz de un tamaño un poco más grande. Obviamente una matriz cuadrada. Ejercicio. Hallar si existe la inversa de las siguientes matrices. Entonces son dos matricitas de 2 por 2. Esta sería una y la otra sería esta otra matriz. Entonces, 5 minuticos, pensaría yo, serían suficientes para verificar la inversa de esas matrices. Entonces, por favor, 5 minuticos y entro a preguntar la inversa de esas matrices. Daniela, ¿me iba a preguntar algo o fue que la mano se le quedó levantada? No, pero que la deje levantada. Listo, pues, gracias. Entonces, 5 minuticos para que revisen para ver si estamos claros con el proceso.
¿Listo? ¿Ya está terminado los ejercicios? ¿Alguien me podría dar la respuesta? ¿Sí me están oyendo? Pues tengo el primero, profe. El primero, entonces Sí, te pregunto. Entonces miramos el primero. ¿El primero tiene inversa o no tiene inversa? sí tiene inversa. Regálame cuánto te dio la inversa. La inversa de esa matriz. Dame un segundo. Voy a poner el cuadrito. Ah, qué tonto soy. Esto pues. ¿Cuánto te dio la inversa? Léemela por fila. 5/66, 5/66. 7/66, sí, 7/66. Listo. menos 4/33 4/33 y 1/33. y 1/33. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí están de acuerdo? ¿Les dio diferente? A mí también me da igual. No olviden que el proceso se puede verificar. Entonces, si tienen dudas, ustedes cogen la matriz original, la multiplican por la matriz inversa y el resultado debería ser la matriz identidad. Bien. Con respecto a la segunda matriz, ¿alguien me puede decir si esa matriz tiene inversa o no tiene inversa? ¿Alguien ya miró el segundo? ¿Sí me están escuchando o no? ¿Sí tienen o no tienen el resultado del segundo? No, profe, todavía no lo Profe, no, acabo. no tiene inversa, ¿no? ¿No tiene inversa? ¿Qué dicen los demás? Por aquí están diciendo que no tiene inversa. Voy a escribirlo acá. ¿Sí es verdad eso? ¿Sí es verdad que no tiene inversa? Listo. ¿Sí lo están mirando o no lo están mirando? Como para no perder el tiempo acá y avanzar entonces. Ok. Continúa. Entonces ustedes miran ese posteriormente. ¿Listo? Quiero que miremos este ejemplo. Quiero que miren esta matriz y quiero que miren lo que pasa al aplicar el método de Gauss-Jordan. Cuando yo le aplico el método de Gauss-Jordan a este otro ejemplo,
Acá me queda esta forma escalonada reducida. Yo creo que todos estamos de acuerdo que aquí ya hemos llegado a la forma escalonada reducida. No olviden las condiciones que hemos establecido en esa forma escalonada reducida. Es decir, aquí en un solo paso acaba el proceso de Gauss-Jordan y nosotros nos damos cuenta que al llegar a ese proceso, la matriz no es la matriz identidad. Y entonces, de acuerdo al criterio que habíamos establecido, cuando en la forma escalonada reducida no estamos en la matriz identidad, eso significa que la matriz original no tiene inversa. De una manera más precisa, cuando uno en el proceso de Gauss-Jordan llega en algún momento a que alguna fila se convierte en una fila de solo ceros al lado izquierdo, como en este caso donde aparece esta fila que solo tiene ceros, en ese momento yo creo que es claro que no vamos a poder llegar a la matriz identidad, porque esta fila que tiene solo ceros no la voy a poder convertir en una fila que corresponda a la matriz identidad, y por lo tanto, apenas aparezca una fila que tiene solo ceros, inmediatamente vamos a poder decir que la matriz no tiene inversa. Entonces, en el ejemplo, en el ejercicio que supuestamente tendrían que haber hecho, ahorita, si en algún momento les apareció una fila que solo tenía ceros, es esa una razón suficiente para afirmar que la matriz no tiene inversa. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? ¿Sí estamos siendo claros? Sí, profe. Bien, bien. Para cerrar, quiero que veamos un ejemplito, pero en este ejemplito me va a tocar como alejarme un poquito para que lo puedan ver completo. Un ejemplo de 3 por 3, que yo quiero que revisen con cuidado las cuentas para que vean. Es la misma estructura de siempre, solo que ahora en 3 por 3, voy a ver si lo puedo ver completo. Ahí no está completo, ahí falta el último renglón. De hecho, me falta más del último renglón, me faltan los dos últimos renglones. Voy a ver, ya sé, desde acá. Me dicen si se ve claro, para ver si lo podemos ver todo en un solo pantallazo. Hasta, sí, ahí lo logro ver completo. Hasta aquí. Esta era la matriz original y este es todo el proceso de Gauss-Jordan hasta llegar a la forma escalonada reducida. Entonces quiero que por favor lo revisen, 3, 4 minuticos, me digan si están de acuerdo con el proceso o si hay algún paso que no esté correcto y lo corrijo. Y para que vean cómo es el funcionamiento en un sistema o en una matriz, perdón, de 3 por 3. Entonces, por favor, miren ese ejemplo y me dicen si es completamente claro o no.
¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. En ese ejemplo, como llegamos a la matriz identidad, entonces lo que aparece al lado derecho sería precisamente la inversa. Entonces, en este caso, y ustedes pueden comprobarlo, la inversa de esta matriz sería precisamente la matriz que aparece acá. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Esto era lo que les quería presentar en la sesión de hoy. Si no hay ninguna pregunta, nos veríamos en la sesión del viernes. De acuerdo a la encuesta, por lo menos los que estuvieron o están presentes acá, ninguno asistiría. Entonces, en ese sentido, yo creo que la sesión la vamos a desarrollar para todos de manera virtual, como ha venido siendo hasta el momento. Entonces, si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos el viernes. Que terminen de pasar un feliz día. Gracias, profesor. Gracias, Gracias, pues, hasta luego. Hasta luego, profe.